¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura, soy alumna del Grupo Educativo 16 de septiembre de la carrera de Psicología Organizacional. Actualmente me encuentro en mi cuarto cuatrimestre, para lo que traigo este video que servirá más que nada como una evidencia del contenido que a mí se me estuvo impartiendo en mi tercer parcial con respecto a más que nada la psicología de la adolescencia y la adultez, la cual es la materia que hace referencia a esto. Y en este último cuatri, lo que sería más bien el enfoque del adulto mayor en camino al envejecimiento. Desde los conceptos básicos hasta el cómo afectan en estos aspectos de los cambios, como los tienen en sí todas las etapas de la vida, pero más cómo repercuten estos en base a tanto lo cognitivo, en base a lo cognoscitivo y pues lo social. Primero que nada es importante remarcar qué es un adulto mayor, en qué estándares se podría decir caben y cómo es que están determinados o en base a qué aspectos. Según la Organización Mundial de la Salud, de los 60 a los 74 años están considerados las personas que se encuentran en estos lapsos como con una edad avanzada, mientras que de 75 a 90 se consideran ancianos o viejos, tal cual. Y de estos en adelante se consideran como longevos o grandes viejos. El envejecer es comúnmente experimentado fisiológicamente por un decline, en el cual tanto tiene que ver la parte física como lo menciona, pero también incluye la parte psicológica y orgánica de una persona en esta etapa de su vida. Estas circunstancias pueden variar, ya que si bien es cierto debemos remarcar el que depende mucho en esta etapa el estilo o el tipo de vida que haya tenido la persona, porque se verán como rasgos o se verán pues las secuelas más bien de lo que trajo el que desde una edad pequeña, desde la niñez, tomarán hábitos o actitudes que en esta etapa del adulto medio en camino al envejecimiento se empiezan a presentar, si bien pueden ser enfermedades con respecto a adicciones, por ejemplo, como lo podrían ser el alcohol, las drogas, por solo mencionar algunas de las que más tenemos remarcadas o que más ubicamos, así como también la actividad física. Claro está, no va a ser igual pues lo que se pueda llegar a dar como resultado estando en esa etapa del adulto medio, una persona que pues tenía hábitos más saludables, que cuidaba su ingesta, que hacía actividad física, que el de una persona que acostumbraba a hacer un poco más, pues no tanto hacer el uso de caminar, por ejemplo, de una mala alimentación, de comer mucha comida chatarra. Claro está, no va a ser mismo el nivel de repercusión con el que se va a determinar esto. Al adulto mayor se le asocia generalmente con una etapa de vida en la que la productividad finaliza, es decir, no hay tal cual productividad, por lo que es más que nada por lo que se hace hincapié en mantener a las personas en esta etapa pues con algún tipo de productividad, tanto en el aspecto de físicamente como cognitivo, ya que esto podría aumentar el decline de estas. Por eso es importante que se busquen y no formas de mantenerse activos, tanto en lo físico como podría ser caminar, recorrer a algún parque, cualquier actividad que les permita tener cierta movilidad, ya que también eso podría ocasionar igual repercusiones, ya que uno pues al estar en constante pues no movimiento se presentan claramente una tensión en nuestros también músculos, lo que podría ocasionar también claramente más en ellos un deterioro
de estas partes físicas tal cual, así como la mente también es importante, que si bien sabemos es un proceso en el que tenemos que estar, pues se regenera, pero se necesita también muchas formas de incentivar para que esto, como si podría ser leer, también utilizar cualquier como juegos intencionalmente para crear más que nada esta movilidad de pues nuestra parte, claro está, cognitiva. También aquí podrían entrar como las sopas de letras o memoramas, cualquier actividad en la que le permita al adulto mayor pensar y poner a trabajar. Pues ahora sí que con respecto a las características de la vejez, claramente es más que evidente que las características fisiológicas son las que más a simple vista podemos notar, como podrían ser la reducción de la masa muscular, así como también la reducción de encías. Es por eso que es un padecimiento pues por lo general muy habitual. En esta etapa también se presenta la regeneración de las células más lentamente, que es por esto porque la piel en esta etapa se torna un poco más como arrugadita, que es por lo mismo, por la falta de hidratación. Con respecto a los cambios de nutrición, estos podrían ocasionar aumento de peso o estreñimiento. Es por eso que en esta etapa se hace hincapié y que es muy necesario el cambio de ingesta, ya que si bien lo sabemos, es más que evidente que no vas a poder seguir consumiendo, o es recomendable no consumir o llevar el mismo estilo en el que llevas cuando estabas en tus etapas más joven, ya que estas personas, pues si bien sabemos el metabolismo, también el cuerpo se va deteriorando como vamos a la par de que vamos avanzando en nuestra vida, y es por eso que se vuelve más vulnerable ante esta ingesta, pues que igual si bien en un momento sí se puede soportar, en esta etapa de la adultez mayor a la vejez, las personas tienen que cuidar muchísimo más su ingesta, ya que los podría repercutir o les podría causar problemas digestivos. Con respecto al comportamiento y el aislamiento en esta etapa, en el caso de los hombres, a causa de que se pierde pues esta parte de la actividad laboral, se dice que estos pueden ocasionar sedentarismo. Y en el caso de las mujeres, se puede decir que pasa en ocasiones, claro, completamente lo contrario, ya que si bien es cierto, las mujeres en esta etapa son más activas tanto fuera de casa como en el hogar de lo que eran cuando eran jóvenes. Las funciones intelectuales a raíz de la actividad física hace que los neurotransmisores se deterioren, y esto cause un menor procesamiento de la información que en otras etapas se pudiera haber registrado, afectando así factores como la síntesis, la imaginación, el ingenio, la habilidad aritmética, la memoria, entre otros. Los sentidos en general se deterioran, tanto el oído, la vista, el tacto, estos siendo los más resaltantes. Con respecto a los cambios sexuales en el hombre, lo afecta de modo en que la presión sanguínea es menor, y en la mujer a que existen una resequedad y se experimentan niveles de estrógenos bajos. Es en esta etapa en donde también el autoconcepto, valga la redundancia, la imagen que tiene uno mismo, cambia al tener estos muchos cambios, porque si bien es cierto, en cada etapa de nuestra vida pasamos por condiciones o experiencias que nos hacen ver el que ya estamos en otra etapa de nuestra vida, pero en esta es en donde más se podrían decir que se experimentan pues los factores que intervienen con uno mismo,
con los cambios de esta parte de entender como que se está en la última etapa de la vida, así como las posibles pérdidas con mayor fuerza de amigos de la niñez, parejas, con más niveles. Dentro de las principales enfermedades se encuentra el Alzheimer, que es una demencia, así como también la artritis, que se caracteriza por el deterioro de las manos, que más que nada es una deformación tal cual. La presión arterial alta, la sordera, así como lo comentamos ya, el tema de la alimentación, tanto así como los problemas de tanto visuales como para desplazarse de un lugar a otro. En la naturaleza del proceso del envejecimiento tenemos un tema que es muy importante, que repercute en sí a la persona que por la que lo está padeciendo, el cual se refiere a la autoestima, porque es en esta parte en donde la persona está más vulnerable con respecto a este tema del cómo es visto por las demás personas y cómo es, digamos, caracterizado, ya que si bien es cierto, en la actualidad los pues personas que se encuentran en la vejez son caracterizados, pues como lo mencionamos al inicio del video, como por personas que no son ya activas ni en su parte física como laboral y en general. Es por eso que es importante incentivar a las personas, por ejemplo, dentro del círculo familiar, como por ejemplo si se tiene el abuelito, incluso los padres, hermanos, tal cual también entre los que es importante mantener esa motivación, ya que muchos personas en esta etapa de su vida podrían presentar depresión ante todos este tipo de problemas, porque si bien es cierto, es una parte de la vida muy importante de procesar, ya que para la persona es claramente difícil el entender el que se está en la última etapa y el ver cómo progresivamente ocurre un deterioro en general. Porque si bien es cierto, también es importante tener desarrollado o empezar a desarrollar este sentido de empatía por nuestras personas que tenemos cercas y en sí del día a día, porque muchas personas nos vamos a encontrar con que tienen su sentido de la vista o sentido del oído muy deteriorado, y si para nosotros es difícil, es para ellos muchísimo más. Como el tener esa respuesta de inconformidad o incluso de molestia ante cuando se intentan dirigir con nosotros, es claramente que los va a afectar a ellos, tanto por parte de que se sienten incluso desde algún punto de vista menos útiles, sino es que inútiles como tal, ante no poder ni siquiera como relacionarse con otras personas. Y es aquí cuando las personas que tenemos una etapa pues menor o que estamos jóvenes tenemos que tener esa empatía por esas personas, por entender que es un momento de la etapa difícil en el que se necesita de mucha ayuda para mantenerse motivados, y no por estar en esta etapa se hagan como que esas personas a un lado o se les tome menos importancia, porque claro que no, es una etapa como cualquier otra en la que la calidad de persona que es cada quien influye, claro que sí, y es muy importante mantener esto siempre fresco y recordarlo, porque si bien es importante también que siempre mentalicemos el que nosotros en algún punto vamos a llegar a ese, si se nos permite, claro, a esa etapa de nuestra vida, y nos va a gustar, claro, que recibir el apoyo tanto de las personas que tenemos cerca, así como también de las personas allá afuera, porque es una etapa muy difícil y es una etapa donde se necesita mucho apoyo para salir adelante y tener esas ganas de seguir adelante por uno mismo ante la motivación, porque si bien debe haber motivación,
externa, pero también esto derivará a la interna. Y eso es lo que desarrollará ese sentido del seguir viéndole un sentido a la vida y no solo enfocarse en esta parte de ni enfocarse en su deterioro ni en los problemas que se puedan presentar actualmente en la persona que se encuentra en la adultez mayor o incluso ya en el envejecimiento. Es por todo lo anterior que en base a estudios se recomienda que se mantenga siempre con la aceptación de la realidad, se mantenga con una actitud positiva, vayan a consultas con el doctor, cuiden su alimentación, cuiden esta parte de tanto el deterioro de los sentidos, tanto este proceso cognitivo, así como también lo social y en general en todos los aspectos que se puedan, porque es muy importante en esta etapa no decaer. Si bien es cierto, va a haber un deterioro en general, pero es importante mantenerse siempre con una buena actitud y el no aumentarle aún más el deterioro en esta parte del autoestima. Sin más por el momento, muchas gracias. Con esto finalizo el video y espero hayan quedado claras cada una de estas determinantes del tema de gran importancia que es el adulto mayor en camino al envejecimiento, porque en lo que me respecte encuentro muy poca información con respecto a este tema y considero que debe ser un poco más, que existan otras formas en que se incentivice y se propague esta información, ya que la encuentro muy importante como para hacer más que este tema se viralice. Gracias.